Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una entrevista en Comparte. Hoy vamos a charlar con Isabel Casanova, la otra. Espero que disfrutéis mucho de esta charla que hemos tenido los dos. Yo la he disfrutado bastante y he aprendido mucho. Así que nada, que os guste mucho la entrevista y dejéis vuestro apoyo ahí abajo. Un abrazo. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí para charlar un ratito. Pues nada, un placer. Oye, lo primero que te quería preguntar es cómo estás en este principio de año que afrontamos. Pues nada, en este comienzo de año, bueno, ahí voy más o menos. Estoy contenta con el disco nuevo. Hay otras cosas que, bueno, que sí que digamos que no son los momentos más fáciles de la vida, pero estoy bien, estoy bien. Bueno, por lo menos lo hablaba antes con un amigo, ya a lo lejos, al fondo, al fondo, al fondo se ve un poco de luz al final del túnel, por lo menos. Sí, sí, sí que se ve, sí que se ve. Vamos avanzando, yo qué sé, al menos hacia poder volver a hacer conciertos, a poder al final reunirnos, ¿no? O sea que es tanto difícil en la vida personal como en mi caso en la vida profesional bueno, pues deseando volver a hacer conciertos. ¿Cómo te pilló a ti el momento pandemia el año pasado? ¿Te encontrabas de gira, grabando o cómo te pilló? Pues mira, me pilló, la verdad es que a mí personalmente no me podía haber pillado mejor y tampoco es que me pillara súper bien, pero me pilló lo mejor posible porque fue volver yo acababa de hacer una gira de un mes por Colombia. Y volví y a la semana se declaró la pandemia y empezó, digamos que empezó oficialmente todo, ¿no? Pues te decía que me pilló en ese momento, yo llevaba también muchos meses sin parar de gira, em, y, y entonces me pilló en un momento en el que yo tenía intención de parar un poquito porque quería parar un poco de estar de gira y dedicarme más a terminar el disco con el que ahora estoy ya a punto de entrar a grabar y terminar del todo. Y entonces, pues bueno, a mí me ha pasado que, por una parte, yo tenía cierto plan de dejar de hacer conciertos unos pocos meses, cosa que se ha visto muy ampliada, ¿no?, por las circunstancias. Y por otra parte tenía muchas cosas que hacer, porque el disco, pues, como que ha sido muy, muy trabajoso y bueno, ha tenido una parte en la que se ha hecho más largo el proceso pues, por la vida pandémica y por circunstancias así de tener que atrasar cosas, de tardar más de lo esperado, pero por otra parte también me ha permitido hacerlo muy a fuego lento y bueno, dentro de que si hubiera podido elegir todo, pues hubiera sido un poco diferente, también ha sido un proceso de aprendizaje y está siendo un proceso de aprendizaje muy bonito que yo llevaba también muchos años queriendo tener y que no había podido permitirme. Entonces, en ese sentido, pues ha estado bien y sí que es algo que rescato. Este, si no me equivoco, es el cuarto disco que vas a lanzar. ¿Cómo te sientes, cómo sientes que ha evolucionado el proyecto con respecto a trabajos anteriores? Sí, este sería el tercer disco porque la El maqueta la tercer cuento así disco. como aparte, pero sí. Pues yo, o sea, para empezar, hablando de las letras y de un poco todo lo que yo creo que también es como muy la columna vertebral de mi proyecto, que es un poco las cosas de las que hablo y cómo las hablo, ¿no? Yo quiero pensar que he madurado. O sea, siento que es como un disco como mucho más adulto. Creo que ya iba encaminada a eso y sí que había, o sea, no es que antes no hubiera cosas que ya estuvieran en ese camino de madurez, pero creo que, no sé, bueno, supongo que siempre que saque un disco diré esto, ¿no? En plan de, este es el disco más maduro que tengo. Pero sí, o sea, creo que es lo que resaltaría. También resaltaría que he querido escribir desde un lugar, pues, o sea, creo que muchas veces cuando se hace arte político, ¿no? O cuando se habla de política, es muy habitual hacerlo desde un lugar
desde un lugar de carencia, ¿no? Desde un lugar de protesta, de dolor, porque al final es algo que atraviesa mucho pues todo lo que es el movimiento por el cambio, por la justicia social, claro, está muy atravesado por cosas que hay que cambiarlas porque están muy mal. Eh, pero yo también a la vez, o sea, sin olvidar que todo eso existe, he querido, digamos, trascender un poco ese lugar de la protesta y hablar pues de manera constructiva, ¿no? De una forma lo más constructiva posible, como resaltando las cosas que sí que creo que tienen mucho valor en este camino de construir alternativas, ¿no? Y que ya existen y que ya son cosas que a mí por lo menos me dan mucha fuerza, me alimentan y he querido hablar como de esa perspectiva bastante. Una de las cosas que me llamaba la atención, bicheando un poco por tu web, por entrevistas que he leído tuyas, hablabas mucho que empezaste a escribir por como, no sé cómo expresarlo bien, crisis de soledad, ¿no? En plan, ¿cómo sientes tú que vivimos en 2021 esa soledad? Pues bueno, yo creo que, o sea, es un tema del que yo también hablo bastante, creo que está atravesando siempre el fondo de muchas de mis canciones, es el tema de la libertad. Y porque, bueno, también para mí la música es muy terapéutica, ¿no? Y creo que otra de las cosas que para mí es muy importante en la música y en el arte es la idea de que es algo que sirva para sanar. Creo que hay mucho que sanar y creo que esto de sanarnos, de crecer como personas, de aprender a relacionarnos con el mundo y con nosotras mismas de una forma menos destructiva y más enriquecedora, creo que esto es algo muy político y, y hablo mucho de eso. Y en la forma de hablar de esto y de elaborar como, no sé, de hacer un relato sobre todo esto, para mí es importante como enfrentar ese relato de la libertad que supuestamente es como algo individual, que es algo que está muy extendido y que yo creo que es como una ideología muy destructiva porque nadie puede vivir solo y el mundo en el que estamos, o sea, y la manera en la que está explotando de muchas formas, es una prueba de que de que no se puede vivir así y ese no puede ser un ideal de vida ni unos valores ideales que son los que hay ahora. Entonces, yo intento siempre como recordar la dimensión colectiva pues de lo social y de la libertad, ¿sabes? A raíz de esto que me dices, por ejemplo, en el primer adelanto, en Selvática, hay una frase que me llama mucho la atención que es: veo un bigote hitleriano en el lugar. Es un poco metáfora sutil de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, bueno, realmente fue una cosa que realmente yo pensé, o sea, y fue una imagen que yo tuve en la cabeza y dije, no, y también me pareció graciosa, entonces pues quise mantener, o sea, esa canción es como una caricatura, ¿no? Como de, sí, una caricatura un poco llevada al extremo, ¿no? Eh, y ahora el último single que ha sacado es Nunca canto sola. Háblame un poco de la canción porque el videoclip es súper bonito y el mensaje también. Entonces me gustaría que tú me explicases un poco todo la canción, cómo nace, la idea y todo lo que trae detrás el vídeo. Pues la canción la escribí hace yo creo que 2 o 3 años ya y hacía mucho que quería, pues en realidad en la línea de esto que te he contado del disco, como trascender el lugar de la queja y hablar de, pues además en esta canción es que hablo justo de eso, pues de todos los movimientos por la justicia social y en concreto de los feminismos y de cómo a mí el saber que ha habido gente en el pasado como en esas luchas o que hay gente ahora o gente que solamente con su vida ha sido como, ha abierto caminos, ¿no? Pues a mí eso me inspira mucho y tenía ganas de hablar pues de estos temas desde la parte nutritiva. Entonces esa canción la quise hacer para hablar de eso y el videoclip también está hecho con Anais Studio y La Virgen, que son pues, los chicos que han grabado, y Juli, la chica que ha hecho la dirección de arte. Y lo que muestra el videoclip son un grupo de amigas, que además en la vida real son amigas también, entonces eso a mí me encanta porque se nota mucho. Y ellas están yendo juntas como haciendo una especie de road trip por Valencia y van a hacer un ritual. Y,
Y me gusta mucho esta idea del ritual porque, porque bueno, si nos paramos a pensar en qué es un ritual o incluso qué es la magia, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que ver con usar elementos simbólicos para producir cambios adentro nuestro, ¿no? Como si quieres en el alma o en el corazón. Y, y entonces creo que hoy en día lo más parecido que hay a un hechizo, pues es el arte, ¿no? Y la música y la poesía, porque al final son palabras que parece que hacen magia, ¿no? Porque te pueden desencajar cosas, deshacer nudos, que de otras formas no se puede llegar ahí. Entonces, pues el vídeo recoge también esa idea del ritual. Está el fuego, que es como un concepto que está en todo el disco y por eso también lo he querido llamar incendio, porque me di cuenta de que estaba obsesionada con el fuego, las hogueras, los incendios, todo el rato en todas las canciones aparece y dije, bueno, pues llamaré al disco Incendio. Y es que creo que es como una metáfora, o sea, de por sí es como una metáfora que tiene una fuerza brutal, ¿no? Y yo he hablado del fuego de muchas maneras, o sea, a veces le doy un significado, a veces otro, y, y entonces hay una imagen de la canción que dice, andamos sembrándole selvas al fuego. Y Sí, justo te quería preguntar por eso, porque es un poco esta corriente que tenía Nietzsche del eterno retorno, de que como que tiene todo que arder para que vuelva a nacer. No sé si de dónde te viene lo que tú dices, el fuego al final es un elemento como muy presente, ¿no? En nuestra vida y al final, joder, es una metáfora muy bonita eso de volver a sembrar selvas de donde ha habido fuego, ¿no? sí, en mi caso, o sea, conozco esta vertiente nietzscheana. No estaba pensando justo en eso, pero es que en verdad tiene que ver, porque, o sea, el fuego como algo creativo eh, puede estar ahí. A veces en algunas canciones es así y otras veces hablo del fuego como algo destructivo y como que lo asocio un poco pues a muchas fuerzas destructivas que están habiendo ahora mismo por todo el planeta y como que creo que es un tiempo en el que hay muchos movimientos de resistencia en defensa de la vida, ¿no? Como tanto a nivel ecológico como a nivel pues de humano, ¿no? De personas. Y, y la imagen, en este caso, en esta canción, viene un poco de ahí. Además, también era en la época en la que se estaba incendiando el Amazonas, entonces como que me vino mucho esa imagen, eh, como pues eso, de la vida como abriéndose paso a lo bestia a pesar de toda la destrucción que hay. Y creo que son tiempos en los que, pues claramente estamos viviendo esa batalla, ¿no? Oye, hilando un poco con el título del disco, que es Incendio, me hablabas ahora del Amazonas. ¿Cómo es tu relación con Latinoamérica? Porque tienes muchísimo apoyo allí, ¿no? Es una fuerte importante de tu trabajo, ¿no? Sí, yo la verdad es que he hecho tres giras por allí. Estuve en Colombia, antes estuve en Uruguay, en Argentina y en Chile, y hace más años estuve en México. Y han sido unas giras muy bonitas en las que o sea, han sido giras largas siempre, de irme pues entre un mes y casi 3 meses para allá y estar viajando sin parar ese tiempo y dando conciertos sin parar. Y además siempre como han sido viajes en los que ha habido mucho de encuentros, de tejer redes, casi siempre me quedado en casa de gente y eso en parte ha tenido que ver pues con la precariedad, pero también ha sido algo como que a nivel humano ha sido como riquísimo. Y de hecho es lo que yo más amo de este oficio y lo que más he disfrutado de las giras es esa parte, ¿no? La parte de encontrarte con gente y para mí ha sido una sorpresa y un descubrimiento muy bonito pues el darme cuenta de que me voy a otro continente y allí me encuentro con muchísima gente, no solo con la que conozco más de cerca, sino con toda la gente que habla en los conciertos y tal, que siempre me gusta quedarme y hablar luego con la gente, aunque sea un poco. Y me encuentro con un montón de gente afín, como con que tenemos experiencias compartidas, sobre todo experiencias de crecimiento personal y como inquietudes políticas compartidas, por ejemplo, con muchas mujeres feministas. Y me parece muy loco que teniendo como, no sé, un recorrido vital tan diferente, pues eso de que vives en otro continente, hay tantos puntos en común. Y para mí eso ha sido muy fuerte y muy bonito también, muy bonito de descubrir. En virtud de esto que me dices, por ejemplo,
tú eres una de las grandes impulsoras de esa primera música feminista cuando nadie escribía todavía sobre eso. ¿Cómo te sientes tú? O sea, justo hablábamos antes de Selvática o del bigote hitleriano. ¿Cómo te sientes tú cuando de repente ahora prohíben las manifestaciones del 8M, pero no prohíben las otras? O sea, tiene que ser tremendamente frustrante y una rabia, ¿no? No sé si incluso que en algún momento también en algún momento que hayas vivido una situación similar, también te nació una canción de esos momentos, porque no, es que no sé, no me cabe en la cabeza que pasen estas cosas en 2021, la verdad. A ver, esto muy preocupante últimamente, pero también decir, o sea, por una parte, creo que antes de mí han habido como bastante gente haciendo música feminista, lo que pasa que igual no son tan conocidas, pero hay como que, no sé, desde gente más mayor a alguna gente que antes de mí, no sé, un montón de, yo creo que hay un montón de mujeres que han estado ahí, aunque no estén escritos sus nombres en la historia. Y sobre lo que dices de lo que está pasando ahora, a ver, es que en realidad yo cuando empecé, o sea, el movimiento feminista era una cosa como mucho más marginal. O sea, mis conciertos, para que te hagas una idea, no venían hombres. O sea, no había hombres en mis conciertos. Y si había, a lo mejor había uno que era el novio de alguna que le traían, ¿no? Pero no. Entonces, como que hace, claro, esto hace ya 10 años. Y es que hace 10 años pues eso, las discusiones habituales eran, por ejemplo, tener debates sobre si el machismo existe o no. Eso era muy habitual. Digamos que no estaba en el sentido común ciertas cosas que ha habido una victoria cultural feminista en los últimos años y que de pronto ha habido un montón o sea, como que el relato de la realidad que se hace desde los feminismos, o sea, el reconocer que existe una violencia, el reconocer que existe una cuestión estructural, bueno, todas estas palabras que la gente que estamos en los feminismos conocemos y que al resto igual le siguen sonando a chino, pero quiero decir, la idea de que existe cierta injusticia que tiene que ver con el patriarcado es algo que se ha establecido en los últimos años y que antes no era así. Y el hecho de que haya manifestaciones del 8 de marzo masivas y el hecho de que el movimiento feminista se convierta en uno de los movimientos sociales más masivos a nivel global, o al menos en los países de habla hispana, en los últimos años, o sea, eso es algo nuevo. Entonces, el hecho de que ahora esté habiendo como una reacción muy fuerte, pues bueno, o sea, en realidad a mí me parece lógico dentro de que me preocupa y de que es una mala noticia, ¿no? Que haya gente como defendiendo cosas tan terribles, ¿no? Como, yo qué sé, querer quitar la ley de violencia de género, o sea, es muy fuerte, ¿no? Pero creo que también es como, pues eso, que ha habido una gran victoria cultural del movimiento feminista y que ahora está habiendo pues una resistencia de la reacción. Pues la gente que siempre ha estado en el poder están queriendo un poco mantener todo como estaba. Sí, bueno, al final es lo que tú dices, sí, ahora sí hay resistencia porque estáis logrando muchas cosas y queda mucho por delante, pero desde luego es eso. A mí me impactó, lo quería hablar contigo por eso, porque me impactó la noticia que creo que salió ayer o antes de ayer y era como, ¿por qué unas sí y otras no? En plan, ¿por qué unas manifestaciones sí y otras no? Pero bueno, ya sabemos en qué, en qué situación estamos ahora mismo. Oye, te quería preguntar también, he visto que creaste con otras artistas femeninas un colectivo artístico. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació la idea? Pues Arte Mujer es el colectivo en el que yo participo y creo que ahora vamos a hacer ya casi 4 años. ¿Cómo te quedas? Y este colectivo, pues digamos que las fundadoras fueron María Ruiz Lamare y Eva Sierra. eh, y el primer bolo de este colectivo, o sea, al principio fue planteado como una idea de encuentro de mujeres en el arte, como de juntar a mujeres para conocernos, para compartir, para tejer redes. Y el primer bolo fue en prisión, porque en ese momento María Ruiz estaba trabajando en prisión y, o sea, con un proyecto de algo de educación social. Y entonces, a través de ella, pues el primer bolo de arte mujer fue en prisión. Yo ahí todavía no estaba. Después hubo un segundo bolo en una sala en Madrid y después yo ya me uní a un tercer bolo en una sala y seguimos haciendo bolos en prisiones, hemos hecho bolos en centros de menores también. Y es un colectivo que nace
es que es muy diverso, ¿no? O sea, entonces yo te puedo contar cómo yo lo veo, pero yo creo que claramente se puede definir como un colectivo feminista, aunque al principio no todas las mujeres que entraron se identificaban como feministas, pero creo que realmente nuestra práctica siempre ha sido pues profundamente feminista y es, o sea, sobre todo para mí ha sido una red de apoyo que se ha construido y que para mí ha sido como un hogar, porque al final, yo que sé, en este ambiente, en el ambiente profesional de la música, incluso en el ambiente más underground, aunque en los últimos años está cambiando todo un poco, pero yo creo que no era muy habitual como mujer joven pues sentirse como en un ambiente seguro, en un ambiente en el que poder hablar el mismo idioma, sobre todo siendo una mujer feminista, el mismo idioma con compañeros. Y entonces para mi arte mujer ha sido como crear ese hogar y además conocernos un montón de mujeres artistas, yo que sé, que a mí me inspiran, o sea, son como mis musas todas. Y ha sido muy bonito ese encuentro. Y de cara más hacia afuera, pues lo que es un colectivo que ha resultado ser un altavoz muy bueno y que siempre pues ha tenido esta doble vertiente artística y política, ¿no? Y eso es lo que en la práctica hemos hecho, pues como una mezcla de conciertos en eventos más culturales o más festivos y luego pues intentar en general pues o llevar un mensaje a sitios en los que considerábamos que queríamos hacerlo llegar o acompañar espacios, pues por ejemplo, de encierro, ¿no? Yendo a prisión o, o en espacios pues como centros de menores. Oye, volviendo justo ahora que hablabas de conciertos, el disco sale en mayo y tienes un concierto en Madrid. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo es volver a preparar un concierto después de tanto tiempo? ¿Cómo os sentís? Pues yo estoy muy contenta, o sea, estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de retomar. Estamos, pues en el disco, eso, llevamos trabajando bastante tiempo, ahora vamos a terminar de grabarlo. El primer concierto es el... Ay, me está entrando un estornudo. No te preocupes. Ya. El primer concierto es el 29 de mayo. Bueno, no es el primero, pero el que ya está anunciado es el 29 de mayo en Madrid, en el Teatro EDP de Gran Vía. Esto salieron las entradas hace un par de días y pronto voy a anunciar también un concierto en Barcelona y otros conciertos en Valencia. Y puede ser que más. Por ahora, estas son las fechas que están ahí. Solo ha salido la de Madrid, las otras las publicaré estos días. Y la presentación va a ser con banda porque el disco ha sido producido en banda, también coproducido con otro productor. En la banda están pues Pablo Levin a la batería, Paula Canovas al bajo, Elena Cortés a las teclas, Iker García a la guitarra. Entonces, entre todas y con Edu Molina, que es el productor, pues hemos coproducido el disco y ha sido un proceso largo, eh, para mí de mucho aprendizaje. O sea, por una parte ha sido más largo de lo que yo hubiera esperado y lo hubiera hecho más corto, pero pues eso, me ha permitido disfrutar de un aprendizaje que yo llevaba deseando muchos años poder hacer un disco así y nunca me lo había podido permitir. Y en esta vez, pues la vida me ha obligado a hacerlo a fuego lento, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. Y la gira va a ser en banda, porque yo ahora mismo tengo, o sea, como que la otra es, pues como siempre, yo en acústico, que suelo ir con percusión, y luego está el formato de banda, que es pues para cuando se puede, vamos en banda y es un sonido como mucho más enriquecido y pues con estas tremendas músicas. Y también permite como un movimiento de energía diferente en el escenario y que cuando hay mucha gente o son eventos más grandes, yo creo que es como muy bonito poder hacerlo así. Sí, y después de tanto tiempo sin tocar, en plan, que se junte la salida de un disco con volver a tocar, tiene que ser tienes que tener unas ganas ya increíbles, me imagino. Sí, luego también me entran mis inseguridades, pero la verdad es que sí, tengo un montón de ganas y creo que estoy preparada también. O sea, quedan un par de meses, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás, entonces al final yo creo que eso también se va a notar. Oye, Isa, te quiero hacer una última pregunta antes de acabar. Nosotros somos una web dedicada a la cultura, que la cultura va desde la música propia hasta el cine, los libros, programas de radio. No sé si tienes algo que quieras que hayas descubierto últimamente que te apetezca recomendar. Pues mira, la verdad es que últimamente estoy obsesionada con una canción de Cartola
que es un clásico de la música popular brasileña. Y es una canción que se llama O Mundo é un Moíno, que quiere decir El mundo es un molino. Y me encanta una versión que canta María Cristina, que es también otra cantante así clásica de brasileña. Y recomiendo esta canción. Es un poco melancólica, la verdad. Es un poco Bueno, pesimista, está pero a mí la estoy en- escuchando en bucle. encaja en los tiempos que vivimos, pero bueno, al menos ya poco a poco, como decía antes, vamos viendo la luz al final del túnel. Oye, Isa, te quiero agradecer el ratito que me has dedicado para charlar y hablar un poco de este disco que recordamos sale en mayo y que animo a todo el mundo a que siga descubriéndote. Y nada, muchas gracias ¿Me por dejas este hacer ratito. una última Hombre, recomendación? y dos. Pues quería recomendar a una amiga que conocí en Colombia que se llama Isa también como yo. Ella se llama La Muchacha, es cantautora también y la recomiendo mucho, la recomiendo mucho. Pues la añadimos a la lista de recomendaciones y nada, Sí. eso, de verdad, muchas gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo para charlar y eso, que la próxima vez que nos veamos sea en persona y con un concierto, a ser posible. Pues sí, un placer. Muchas gracias a ti Muchas también. gracias. Hasta luego, Isa. Chao. Chao.